Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya diario, de hace más o menos un mes para acá. Y suscribiros al canal si queréis ver el contenido que hemos hecho anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y recordad que si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que pues nunca se me olvida. Mandar un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos. Y dada esta información, vamos a presentar la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Pilar de Undarraga, que es Heal Coach. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Hola Santiago, muchas gracias por invitarme al programa. Es un gusto, de verdad. Tenemos a Beatriz Kenia, que acompaña en procesos de evolución y de conexión personal y espiritual. Beatriz, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias Santiago por la invitación, encantada. Un placer. Y Natalia Mamundez, que es medium y psicóloga. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Pues vamos a hablar de un tema que me han propuesto muchas veces, porque es algo que afecta a muchas personas y es el hecho de cómo podemos ser sinceros y sobrevivir en el intento, ¿no? Porque cuando hablamos de decir la verdad, a veces se complica la situación. Así que vamos a ver si podemos ser sinceros, qué tan importante es ser sinceros y cómo nos afecta en el día a día. Beatriz, ¿tú crees que el ser humano en la actualidad puede ser sincero? ¿Lo es? ¿O vivimos en un mundo de mentiras, falsedad e hipocresía? Bueno, yo creo que vivimos rodeados de imágenes, ¿no? Perfectas en redes, de discursos políticos que no se sostienen y de palabras, ¿no? Que todo está bien cuando al final son apariencias, ¿no? Para mí, ya lo desenvoluparemos un poquito más adelante, pero para mí hay un camino hacia esta sinceridad, pero creo que al 100% la perfección creo que no es posible, al menos en la sociedad donde vivimos y a no ser que nos vayamos solos por ahí, creo que no es posible. Sí, es complicado. Y yo creo que aunque nos fuéramos solos, nos seguiríamos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Porque ni así podríamos. Pero bueno, Ahí interesante. está. Pilar, ¿tú qué piensas? ¿En la actualidad el ser humano es sincero? ¿Vivimos en un mundo de mentiras, de falsedad e hipocresía? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estoy de acuerdo con Beatriz con el tema de los medios, de toda la información que nos llega, en donde se, se produce que toda esta información crea una falsa imagen de lo que es felicidad o de lo que es belleza o de lo que es salud o lo que es bienestar. Y muchas veces las personas, por tratar de encajar, no son sinceras. Pues esa es la situación, ¿no? Que muchas veces buscando esa, llenar expectativas de los demás, ¿no? Encajar en esa parte grupal que necesitamos como individuos, pues dejamos por ahí mucha verdad, ¿no? Nuestra, que no nos atrevemos a decir. Así que totalmente de acuerdo. Natalia, ¿tú piensas que en la actualidad el ser humano es sincero o vivimos en un mundo de falsedad e hipocresía? En realidad, creo que hay una manipulación muy grande, ¿no? De que tengamos como este mundo ilusorio, que es a lo que te referías recién, Santiago, Ujú. en donde podemos nosotros ver cuál es la ilusión de lo que nos interesaría ser o tener u obtener, y que está muy alejado de lo que las personas en sí creo que podemos llegar a solventar. Entonces, a veces si me siento inútil, bueno, miento y me hago el fuerte. Si me Ujú. siento pobre o poco, bueno, miento y me quiero adaptar de alguna forma a este mundo que de alguna manera me manipula para que pueda yo vivir de esta ilusión. Ujú. Y la verdad, bueno, es parte de eso, ¿no? Es muy Ujú. difícil. Coincido ahí con Beatriz. Y yo creo que es complejo. O sea, podemos ser sinceros, tenemos la capacidad de ser sinceros. Ahora, elegir ser sinceros en un mundo donde todo el mundo miente, o bueno, todo el mundo mentimos, porque todos mentimos, a veces es un poco complicado y ahora vamos a ver por qué. Beatriz, ¿tú por qué piensas que no decimos la verdad? ¿Qué nos da tanto miedo a Bueno, la hora de mostrarnos como somos? yo creo que aquí hay varios factores. Quizás vale que alguien puede no conectar con esto, pero al final estamos hablando de heridas del colectivo. Hay un miedo al rechazo y al juicio. Siempre queremos pertenecer porque al final somos seres sociales y callamos muchas cosas con tal de que los demás no se alejen, ¿no? También hay una presión social
porque desde pequeñitos nos están diciendo lo que tenemos que hacer, cómo actuar para que esto no lo hagas, esto está mal visto, tal. Al final todo esto nos empuja, ¿no? Y lo que hemos hablado de la superficialidad, ¿no? Que al final están premiando todo este éxito rápido. Lo vemos en las redes como todo esto de la imagen es premiada de forma muy rápida cuando todo el trabajo interior, pues claro, tiene un peso y cuesta más. Y está bien, ¿eh? El trabajo exterior pero hay que equilibrarlo, ¿no? Necesitamos el equilibrio, que está muy bien lo exterior, pero hay que compensarlo un poquito con lo interior. Claro, no pasa nada con mostrarnos, No, no no. pasa nada con la parte superficial, con lo material, no pasa nada. Lo único es que tengamos la capacidad y podamos realmente mostrarnos como somos, que de verdad es que no lo hacemos. Pilar, ¿por qué piensas que nos da tanto miedo mostrarnos como somos? Bueno, eh, tiene mucha razón en lo que dice Beatriz. A todos nos da un poco miedo fallarle a la sociedad en función de la imagen que nosotros estamos acostumbrados a ver permanentemente, que es como la imagen de éxito. Entonces, ese fallo a esa imagen de éxito, la gente le da miedo, le da susto y trata de armar una imagen diferente a lo que... Ahora, toda esta falta de sinceridad, obviamente, que empieza a incomodar a la persona y la Ujú, empieza a hacerse sentir mal y a tener una serie de condiciones después ujú. en términos de salud que no le hace bien. Claro. Lo curioso es que dejamos de mostrarnos o mentimos buscando aceptación, aceptación que no encontramos de todas formas. Y la pregunta es, si al final, haga lo que haga, va a haber gente que le guste o que no, que me acepte o que no, ¿no será más inteligente, Natalia, mostrarnos como somos, podernos mostrar, hablar con sinceridad? Por supuesto, pero a veces pensamos que las opiniones del resto son las acertadas y son mejores que las propias opiniones o los propios pensamientos. Por Ujú, eso le damos tanta validación al exterior y nos cuesta tanto validar nuestro interior, autoconocernos, ser personas que tengan un proceso y que lleguemos a realmente ser nosotros mismos, conocer nuestro yo, nuestra interioridad. Bueno, eso queda como en segundo plano ujú. y gana siempre esta pulseada, o en la mayoría de las veces, la idea es que no, esto, ¿no? La opinión y el pensamiento del resto sobre lo que yo puedo pensar o opinar. Claro, es que cuando pones lo que piensan los demás sobre lo que tú piensas de ti mismo, se complica la cosa, ¿no? Porque entonces ya empiezas a vivir expectativas y llenando huecos que no son los tuyos. Porque sí puedes complacer a mucha gente desde la mentira, pero al final, Beatriz, si tú cuando tienes una conexión con alguien, sea amigo, familiar, pareja, no puedes ser tú mismo, qué desgastante, ¿no? O sea, dónde está esa conexión profunda? Es muy desgastante y principalmente yo creo que la solución está en abrazarte tú y reconocerte tú, en lo que hablamos en el mundo espiritual de abrazar tus sombras, ¿no? Porque cuando tú has hecho las paces contigo misma, ya no hay nadie que venga a decirte absolutamente nada que te pueda afectar. Y aparte, cuando tú te reconoces tal y como eres, también eres capaz de reconocer a las demás personas con todo lo que tienen, lo bueno y lo no tan bueno, y abrazarlas igualmente, ¿no? Entonces, para mí, creo que ahí está el secreto. Claro que al hilo de lo que dice Beatriz Pilar, el hecho de, porque cuidado, aquí estamos hablando de mentir a los demás, pero cuidado con mentirnos a nosotros mismos, que lo hacemos todo el tiempo. Entonces, claro, tiene que ver mucho con lo que dice Beatriz. Tenemos que reconocernos nuestras características de comportamiento, aceptarnos y pensar que no pasa nada. Y desde ahí poder empezar a mostrarnos, ¿no, Pilar? Sí, absolutamente, porque en definitiva, mantener una mentira sostenida respecto a una imagen, a una actitud, a una profesión o lo que venga, eh, produce mucho daño. Es decir, en definitiva, uno se va eh, poniendo cada vez más tensa, más dura, y además que al final siempre se sabe, la verdad siempre sale a la luz, entonces, por uno o por otro, en todos los países son chiquititos los ambientes, y al final uno dice, ah, si esta persona yo la ubico y es de tal y tal forma, ¿por qué se presenta así? Entonces, igual es un tremendo riesgo. Yo creo que, como dice Beatriz, hay que ser honesto, auténtico y asumir y dejar que las cosas pasen. Pues yo creo que sí, Natalia, ¿no? Porque si lo que buscamos es, porque qué te dice que estés con alguien
y te pregunte cómo estás y le digas que bien cuando no estás bien. Mm. O no puedas decirle, tengo un día pésimo, me siento fatal, quiero llorar, y que te puedas expresar en un espacio libre porque no tienes la confianza para hacerlo, ¿no, Natalia? Lo que pasa es que tiene que ver con aceptar el verdadero yo, aceptar quién soy y ser auténtico. A mí este tema me toca muy particularmente de cerca. Yo siempre fui medium y la verdad que poder aceptar que era parte de mí, yo antes le decía característica, después le decía don, bueno, no sabía cómo ponerlo dentro de mi personalidad. Me costó un montón ser parte de esa mediumidad, parte de mi ser. Entonces me tocaba este tema mucho, ¿no? Porque en muchas partes de mi terapia yo terminaba mintiendo y no aceptando esta parte de mi propio ser. Cuando yo pude aceptar y pude ser auténtica y entender que en realidad no era ni un don ni una habilidad, simplemente era yo, siendo yo desde muy pequeña, me ayudó mucho a cambiar mi terapia, a cambiar yo y a verme desde otro lugar. Y fue aceptarme. Fue un proceso, lo hice después de los 50 años, no fue algo sencillo, pero creo que eso, llegar a ser auténtica y a lo mejor no tener en cuenta el juicio del resto, porque la verdad que creo que de ahí partía parte de mi temor o de mi mentira, esto de no encajar o no poder adaptarme, bueno, hizo que en la actualidad yo pueda ser auténtica, pueda ser genuina, se nota en mis terapias, se nota en mi vida. Entonces, bueno, creo que eso es un poco el ejemplo en carne propia de lo que a mí me pasó con esta autenticidad. Y no me resultó fácil, nunca. Ahora sí, pero fue un proceso de años. Claro, es que son, Beatriz, dos cosas diferentes. Uno es aceptarse, no mentirse a uno mismo, desde ahí partir y no mentir a los demás, ¿no? Que esto no quiere decir, Beatriz, que ser sinceros es ir por la calle diciendo a todos lo que piensas. No, no nos vayamos a los extremos. Es tener la capacidad de, cuando tienes una conversación con quien tú elijas, poder decir la verdad, mostrarte realmente, que es algo que nos es muy complicado, ¿no, Beatriz? Mm. Bueno, es complicado, pero yo creo que al final se trata de ir poco a poco, ¿no? Rompiendo esta autoimagen, atreverse a mostrar las imperfecciones que tenemos, ¿no? Y también de conectar con las demás personas y decir la verdad de lo que nos apetece y no nos apetece hacer sin dañar. No se trata de tirar flechas, pero sí con cariño y con entendimiento, pues decir, pues mira, no me apetece hoy quedar contigo por este motivo y por lo otro, ¿no? Creo que por eso yo decía que es un camino, ¿no? Es un camino, pues poco a poco para ir conectando cada vez más, pues con esta sinceridad, que al final al principio no gusta, es rechazada en un primer momento, pero al final las personas acaban conectando con esta autenticidad y lo agradecen, al final se agradece. Ahora, también aquí, Pilar, es importante que si estamos pidiendo la verdad, porque muchas veces nos ha pasado, estemos dispuestos y seamos lo suficientemente maduros para aceptarla. Mm. Porque muchas veces pasa que la pedimos y cuando la tenemos reaccionamos mal. Y claro, cuando no das un espacio, un poquito de libertad para que el otro se pueda expresar con esa sinceridad y empiezan las coacciones, las represiones, los chantajes, porque me has contado algo que me está doliendo, como estaba diciendo Beatriz, pues ahí se achica el espacio para ser sincero, ¿no, Pilar? Bueno, claro, porque al ser honesto nos hace a todos vulnerables. Y esa vulnerabilidad es la que uno tiene que saber manejar. Es como cuando las personas se enamoran, quedan totalmente vulnerables a la otra persona. Y en este caso, el ser honesto produce lo mismo, pero el beneficio es infinitamente bueno, porque uno deja de tener una carga pesada, de haber escondido cosas o no haber sido honesto, sincero. Y hay que estar dispuesto a vivir esa vulnerabilidad, porque es parte linda de la vida y del ser. Es que además, al hilo de lo que dice Pilar, Natalia, qué bonito, de verdad. Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, ¿no? El que tengas una persona con quien realmente puedas hablar tal cual eres, sin máscaras, porque estamos todo el día con máscaras, ¿no, Pilar? Natalia? Sí, y pensaba un poco esto de que la sinceridad o vivir honestamente con lo mismo, ser auténtico, también es contagioso. Hay una teoría del espejo, ¿no? Que habla justamente de la posibilidad de, no digo contagiar, pero sí que alguien se siente identificado con esta autenticidad y de esa manera, bueno, le parezca interesante empezar a ser auténtico, ¿sí? Me parece que
es una forma de comenzar a, bueno, no digo ponerse en contra de la mentira, pero sí a lo mejor empezar a contagiar la autenticidad para que todos así lo seamos. Y suma un montón Claro. en nuestros ámbitos, en nuestras familias. Sí, y es que además, Beatriz, no se trata de decir todo lo que piensas en todo momento. No, 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 porque tú puedes decir, mira, no me apetece hablar en este momento, o no te quiero contar, o no te quiero compartir. Y sin decir la verdad estás siendo completamente honesto. Se trata de tener la capacidad de empezar a expresarnos de una forma libre, sin ese miedo que tenemos. Es que tenemos pánico. Es que estamos todo el día desde la costumbre, porque hemos normalizado la mentira. Y en esta sociedad de hoy en día es un problema. ¿No, Beatriz? Sí, concuerdo y además lo que pasa es que en parte, ¿no? Porque sí que es verdad que yo en mi camino también se han ido cayendo y he ido eliminando gente, porque lógicamente llega un momento que ya no resuenan contigo o tú no resuenas con ellos, ¿no? Y las personas se caen y no pasa nada, llegan otras, ¿no? Entonces sí que te vas haciendo afín a estas personas que realmente tú puedes ser sincero y mostrarte tal y como eres. Ahora bien, ¿por qué creo que la sinceridad pura y al 100% no es posible? Porque al vivir en sociedad, todos vamos a comprar el pan y nos pregunta la panadera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues estoy bien, perfectamente. Y a lo mejor has tenido una semana fatal, ¿no? Quiero decir que realmente podemos hacerlo a un cierto nivel y con ciertas personas que vamos eligiendo, pero el 100%, por eso yo decía al principio que para mí no era viable, era por esto. Sí. Totalmente creo que sería utópico no pensar que hoy en día podemos serlo. El problema, Pilar, es que ni el 100%, ni el 50%, ni el 10%. Es que al final nuestra vida normalmente la hemos convertido, hemos normalizado ese decir cosas que no sentimos y expresarnos desde el miedo. Y ese es un problema. Porque al final cuando quieres expresarte realmente desde la sinceridad, nos damos cuenta que nos cuesta muchísimo trabajo. Absolutamente. Por eso que es tan importante una comunicación asertiva y respetuosa, en donde tengamos claridad, respeto y diálogo con la otra persona o con las personas, sea un grupo, puede ser la familia también. Eso va a crear un ambiente de confianza, finalmente, que va a ser, como decía Natalia, que sea como un espejo y que todos se puedan comunicar y contar las cosas. Es que sería maravilloso porque además, Natalia, luego vamos quejándonos de que no nos comprenden, no nos aceptan, no nos quieren, no nos conocen, pero ¿cómo nos van a conocer? Si estamos siempre falseando y hablando en doble sentido, especulando, menos mostrarnos tal cual somos y decir qué nos da miedo, qué nos molesta, qué nos gusta. Obviamente desde el respeto y cuidado con responsabilizarnos porque aquí caemos en el juego de que es que no quiero herir al otro diciéndole la verdad. A ver, vayamos por partes. Si tú vas a decir la verdad desde el respeto, el otro es su responsabilidad como la tome. Porque si no, Natalia, ya decir la verdad se vuelve muy complejo. Si ya de por sí es complicado, es complejo hacerse responsable de cómo el otro la va a tomar, ¿no, Natalia? Tal cual. Lo que pasa es que eso nos lleva a que a veces mentimos o llevamos mentiras piadosas a lo cotidiano, porque no le puedo decir algo al otro que lo ofenda o no quiero que se sienta mal. Y en eso a veces nos confundimos un poco y entramos en esa mentira. Yo creo que mientras uno pueda decir lo que piensa, siente y que sea coherente con eso, y si tiene un respeto, como decía Pilar, y puede decir la verdad cada vez que pueda, y cada vez que así se le dé la posibilidad, es importante que lo hagamos. Pensaba en este ejemplo de que cuando me encuentro con alguien en la calle y le pregunto cómo está, la persona no me va a contar su realidad, no me va a decir lo que realmente le sucede. Y es lógico, a lo mejor no tenemos tiempo y demás, ¿no? Para ir escuchando. Lo importante es poder expresar lo que uno siente, lo que uno dice y lo que uno hace de manera coherente, Ujú. respetando al otro, comunicándose asertivamente y dándole espacio al otro. También escucha. A veces vamos corriendo, no escuchamos y no sé qué pasó, no sé qué me dijo ni siquiera, ¿no? Suena sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Beatriz, ¿querías comentar? Sí, porque precisamente al hilo de lo que estás comentando, que no es sencillo, es que decir la verdad se ha convertido en algo realmente valiente Mm, y tienes que tener el valor, esto no es fácil. Entonces, ¿por qué? Porque sabes que a la otra persona le puede doler y porque tienes que estar dispuesto a soltar, ¿no?
y qué tan dispuesto estás a eso, ¿no? Con tal de no fallarte tú mismo. Entonces, al final es un acto de valentía total. Claro, por eso no le puedes decir la verdad a cualquiera. Además, no cualquiera se merece tu verdad, porque hay gente que no le interesa tu verdad, que esa es la realidad. Tienes que saber elegir. Y después una buena forma es preguntar abiertamente. Si yo estoy hablando con una persona cercana, que yo sé que le importa, que me importa, y me pregunta algo, yo le digo, ¿de verdad quieres que te diga lo que pienso? O jugamos un poquito a las máscaras, ¿no? Si a mí me dicen, si me dan carta blanca para decir la verdad, pues va la verdad, ¿no? Y cada quien que coquine con lo que le toque, porque esto es así. Pero bueno, antes de seguir con el tema, que está muy interesante, ¿qué os parece si nos presentamos para que la gente pues, sepa un poquito más de nosotros, dónde estamos y que nos puedan contactar? Beatriz, ¿empezamos contigo? Sí. Bueno, yo lo que hago es acompañar a las personas en procesos de transformación, cambio o reconexión, ya sea personal o espiritual. Lo hago a través de diferentes técnicas de diagnóstico. Una que me gusta mucho que utilizo es el informe del alma, que aparte de mucha información, ¿no? Como ya sabemos que dan los registros acásicos, la carta natal y demás, una de la información base para mí es que hemos venido aquí a aprender. Entonces, la persona cuando coge este informe y entiende y mira atrás su vida y dice, ah, ahora entiendo muchas cosas, para mí es el principio de la aceptación. A partir de ahí podemos aceptar porque estamos entendiendo, ¿no? Y después pues hay una serie de herramientas, trabajo también con biodescodificación, hago trabajos energéticos de liberación de bloqueos y bueno, eliminación de patrones, ¿no? Intentamos acceder a este subconsciente y ya por último también hago retiros. Ahora tenemos uno que me quedan muy poquitas plazas en septiembre, del 26 al 28, y aquí lo que vamos a hacer es precisamente informar a la persona de este propósito y a través de una serie de herramientas y técnicas poder hacer que la persona camine junto a la corriente de la vida y que no sea arrastrada por ella, ¿no? Y Ujú. nada, pues ¿dónde me pueden encontrar? Ujú. Pues en el canal de YouTube y en Instagram. Tu esencia es amor, todo junto, se escribe todo junto. Y fíjate que si resueno profundamente con lo que estamos hablando aquí hoy, que precisamente el nombre vino porque detrás de estas máscaras, detrás de esta armadura, lo que somos es amor, ¿no? Cuando nacemos, nuestra esencia es amor. De ahí el nombre. Así que resueno profundamente con el tema de hoy y muy agradecida. Pues suena fantástico. Invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces, que son varias cosas. Beatriz, que te contacte, ¿vale? Ok. Pilar, cuéntanos un poquito qué es lo que haces y dónde te pueden encontrar. Bueno, yo soy Health Coach y mi labor en el fondo es motivar y acompañar a las personas en su tema de salud y en su tema de alimentación. Em, hacemos, hago una visión holística del tema porque detrás de todo esto siempre hay una razón y un motivo que hace que gatille algún problema de salud o algún problema de alimentación, algún problema psicológico. Y esto lo trabajo con las personas con las que atiendo, entregándole herramientas para que puedan tener una buena calidad de vida y puedan superar sus problemas y su forma de vivir, digamos. Tener una vida más sana, más saludable, con ejercicio, con buena alimentación. Que Eh, es muy importante, ¿no, Pilar? El hecho de que asociemos, porque hay mucha gente que piensa que todo se trata de meditar, canalizar. No, no, a ver, si no te alimentas correctamente, obviamente la frecuencia no va a subir y no vas a hacer nada, ¿no? De ahí la importancia de entender la asociación que hay entre todos los cuerpos. Exactamente, Santiago. Es una carrera muy bonita, ser health coach. Ayudar a la gente con la salud y con la parte mental es muy, muy interesante. Y todo esto que estamos hablando en este minuto, el tema que pusiste en este programa, va muy de la mano con todas estas cosas. Es súper entretenido. Yo estoy prácticamente en Instagram, básicamente, y aparezco como de Undurraga Coach. Ujú. Y ahí me pueden ubicar y contactar. Vale. ¿Y trabajas igual presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo te gusta trabajar más, Pilar? Trabajo online y presencial. Hago talleres pero siempre es personalizado, Santiago. Yo no trabajo con grupos de personas porque trabajo a la persona en particular para poder atenderla bien en lo que necesita.
Hay veces que trabajo en grupos cuando ya voy identificando grupos que están en la misma onda, digamos. Entonces hacemos como trabajos en grupales, pero generalmente es la persona parte en forma individual conmigo. Ok, pues invitamos a la gente, Pilar, que vibre con algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. Natalia, somos todo oídos, cuéntanos. Bueno, yo soy, como decía recién, soy medium y soy psicóloga. Soy medium de nacimiento y en realidad estudié psicología para tratar de entender qué me pasaba, ¿sí? Hace muchos años atrás no se hablaba de energías y demás. Hoy en día, bueno, decir que sos medium es parte, pero antes no era tan así. Entonces, bueno, la psicología fue un poco lo que yo estudié para tratar de entender cuáles eran mis procesos o qué me estaba pasando esto de ver gente. Yo habitualmente veo una pantalla detrás de las personas con información, no solamente de sus personas fallecidas, sino también en parte de su historia, ¿no? Así que bueno, no me sirvió la psicología para comprenderlo, porque la verdad que es demasiado científica y muy alejada de la percepción, pero trabajo de las dos maneras. Yo en mis sesiones, uno, la parte científica de la psicología, que habla de creencias y pensamientos, y por otro lado, la información espiritual y más útil que tiene que ver con la mediunidad. Ese es mi trabajo. Trabajo de forma individual y también hago algunos talleres referidos al duelo. Ok. Eh, Qué curioso, ¿no, Natalia? Psicología y mediunidad, que, o sea, parecen, ¿no? Tan contrapuestas que a veces se pueden inclusive apoyar, ¿no? Pero caminos tan diferentes. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que en algún momento va a llegar, ¿no? La posibilidad de tener el acceso a estudiar, porque hay muchas personas que necesitamos a veces ese referente de estudio, cosas que tengan más que ver con lo espiritual y sobre todo con la percepción. Por ahora la percepción está vista más desde de lo cuántico y no tanto a lo mejor como científico hace varios años atrás. Así que bueno, reuní esas dos saberes, esas dos herramientas y eso es lo que llevo a cabo en mis sesiones. Pues suena fantástico. ¿Has dado redes sociales donde quieres que te contacte, Natalia? Yo estoy en Instagram y soy @natalia.mamondes, es mi nombre. Ok, pues ahí tenemos la información y a la gente que le guste. Que por cierto, y hablando del tema de hoy, si solicitáis nuestra ayuda de cualquier terapeuta, consejo, ser sinceros. Porque muchas veces vamos a las terapias con corazas, con falsedades, con miedos, y desde ahí un terapeuta no puede hacer nada por ti. O sea, tienes que ser completamente sincero. Pero bueno, esto es cosa mía, cada quien que haga lo que quiera. Bueno, se nos acaba el programa. Beatriz Kenia, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias, igualmente un placer y encantada. Pilar Lundarraga, un gusto que hayas estado hoy. Ojalá haya más programas. Muchas gracias. Muy entretenido el programa y el tema. Me alegro. Natalia Mamundez, un placer también que hayas estado y hayas compartido parte de tus experiencias con nosotros. Muchas gracias, la verdad que fue sumamente, estaba muy nerviosa, pero bueno, la verdad que la pasé muy bien y fue una hermosa experiencia. Les agradezco. Me alegro que sea así. Y a los que nos estéis escuchando, recordad como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.